Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Les saludo a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Hoy seguimos hablando de identidad, así que siéntense, queridos caballeros, colegas, compadres que nos acompañan. Damitas, por favor, únanse a la conversación. Hoy vamos a hablar de las máscaras que nos ponemos en la vida. Hoy hablamos de algo que está aparentemente bien, pero en realidad está totalmente mal. Las apariencias que guardamos en nuestra vida para seguir adelante, para convencernos, en pocas palabras, de que todo está bien cuando probablemente no está tan bien. Así que tómense su cafecito, agarren ahí las galletitas, el bloc de notas, la Biblia, siéntense, acomódense o si vas manejando, bueno, presta atención al camino, pero también escúchanos. Si estás en el gimnasio, desacelera la rutina y acompáñanos si estás también entre tiempo. Bien, cansa con nosotros y escúchanos porque esto que tenemos que decirte es importantísimo. Hablemos primero que nada del hombre que funciona pero está agotado. Hoy vamos a hablar de esta continuación, ¿no? De esta dinámica de identidad que nosotros tenemos, en la cual quizás muchas veces no sabemos identificarnos, quizás muchas veces sí, pero no podemos nombrar las cosas como son. Y es que también hay un tipo de hombre que casi nadie cuestiona, ¿no? Porque es funcional. Son de esas cosas que nosotros generalmente no prestamos atención, de las que generalmente somos, no sé si indiferentes, pero sí somos un poco lejanos en el sentido de que este hombre trabaja, produce, cumple, responde, rinde y bajamos la guardia ante cualquier alerta que pueda estar por ahí, ¿no? Porque este hombre no falta, no falla, no se cae, o al menos no lo hace delante de otros. Y ese es el hombre al que todos miran y dicen, tiene la vida armada. Mi hermano está bien, está tranquilo, déjalo en paz, no tiene que mejorar incluso. Y sin embargo, este hombre, cuando se queda solo, siente algo difícil de explicar, como un vacío interno que a lo mejor es difícil de admitir, pero que está ahí, porque no es una tristeza clínica, no es una crisis evidente, no es que esté perdido, no es una depresión escondida, es algo más incómodo incluso. Un cansancio que no se quita durmiendo porque hay una preocupación sobre algo que no está internamente y externamente bien y sin embargo está. Una tensión que no se va aunque todo esté entre comillas bien. Una sensación persistente de estar sosteniéndose, como si la vida fuera un escenario y él no pudiera bajarse de ese personaje, no pudiera dejar de ser el que es ante otras personas para ser consigo mismo. Y este hombre no está roto, porque no estamos hablando solamente de heridas acá, ¿no? Que implica también, pero hay algo más ahí porque no está fracasado. Generalmente puedes tener incluso éxito profesional, incluso tener una vida espiritual bastante activa. Ok, que se entienda esto. Este hombre no está perdido, pero está actuando. Está impersonando un personaje y este actuar cansa porque es una máscara que tienes que ponerte y no eres tú mismo ni contigo mismo, ¿no? Este actuar drena, este actuar a largo plazo, incluso te puede fragmentar. Porque nadie puede vivir en coherencia. A ver, señores, vean bien esto. Si no eres quien tú eres alguien más o el parapeto de algo más. Y esto es un esfuerzo que aunque puedan asumir que es mínimo, la verdad que ese constante esfuerzo puede dañarte interiormente. Nadie puede vivir en coherencia cuando todo su valor depende de lo que muestra, de lo que aparenta, del que es. A ver, estamos hablando aquí del hombre débil. Perdón, aquí no estamos hablando del hombre débil. Estamos hablando del hombre competente, del cumplidor, del que resuelve, que muchas veces mencionan así estas feministas o mujeres de alto valor, ¿no? Ese hombre del que sabe hacer, del que aprendió a sobrevivir, no a vivir, del que entendió rápido qué se espera de él y decidió convertirse en eso, ¿no? El hombre que llena expectativas. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse, y ya la decíamos en el episodio anterior. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando?
Porque mientras funciona, esto es aceptado. Mientras rinde, esto es validado. Mientras aparenta, pertenece. Y es que el problema es que poco a poco empieza a sospechar algo inquietante, vamos a decir esa palabra. Tal vez me aceptan, pero no me conocen. Y eso duele más de lo que parece, porque el corazón humano no fue hecho solo para ser aceptado, fue hecho para ser amado. Hay una gran diferencia entre esto, entre las dos cosas. Alguien puede aceptarte, pero no amarte. Por ejemplo, el jefe de tu organización, el líder de tu pastoral, bueno, amarte incluso, ¿no? Qué sé yo, compañeros de trabajo, de la escuela, te aceptan por lo que eres, aunque sea esa máscara, pero no te aman. Entonces hace falta algo más, ¿no? Y empezamos a querer llenar esos vacíos a través de expectativas, del cumplimiento de expectativas, ¿no? Entonces esto duele, empieza a doler necesariamente, porque el corazón humano, insisto, no fue hecho para ser aceptado, fue hecho para ser amado. Y nadie quiere amar a un personaje porque en el fondo se siente falso, sabe que algo no está bien, las personas saben que algo no está bien, incluso tú mismo lo sabes. En este episodio entonces no vamos a hablar de moralismo rápido, no, no vamos a señalar pecados desde afuera tampoco, no vamos a destruir al hombre que ha aprendido a sostenerse, no, vamos a hacer algo más incómodo, pero más necesario. Vamos a mirar las máscaras, las que usamos para sobrevivir, las que nos dieron resultados, las que alguna vez nos protegieron, porque muchas veces las usamos como escudo, como una cáscara, como un caparazón. Pero hoy quizás nos están impidiendo ser. Déjame hacerte entonces esta pregunta abierta sin responderla todavía, ¿no? ¿Cuánto de lo que muestras es verdadero y cuánto de lo que ocultas te está pasando factura? Porque lo que aparentas puede mantenerte aceptado, pero solo lo que eres puede ser amado. Entiende esto, caballero. Así que de aquí en adelante, en el siguiente bloque, hablaremos de la apariencia como mecanismo de defensa. Hablemos de cuando la máscara no nace de la maldad, sino del miedo, de las heridas, si quieren, de la respuesta ante una situación desconocida, de la reacción ante incluso el absurdo, las cosas de la vida, como lo quieran llamar. Pero esa apariencia que aparece al final del día como mecanismo de defensa. Porque antes de juzgar la máscara, hay que decir algo interesante que tiene que ser claro también. Nadie empieza a aparentar por placer. Simple y llanamente empieza a pasar en respuesta a un estímulo, a un trigger, a una circunstancia, a un contexto, a la vida misma que te rodea. Se empieza a aparentar por esta necesidad en tanto. Se empieza a tener la apariencia como este disfraz, ¿no? Ante la circunstancia. Y la apariencia no nace de la mentira consciente. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedar afuera, miedo a perder valor, caballero, miedo a ser visto y rechazado, porque ya lo hicieron en el pasado y piensas que así será siempre o de manera continua o es la norma para ti. Y el hombre, queridos caballeros, empieza a aprender esto desde muy temprano, más en esta sociedad de día de hoy en que se nos desprecia por el hecho de ser hombre. Simple y llanamente porque somos caballeros, porque tenemos genes XY. Y válgame Dios. Es para no terminar esto, ¿no? Porque, a ver, aprendemos muchas veces, incluso sin que nos lo digan con palabras, a mostrar debilidad, que mostrar debilidad, perdón, cuesta respeto, que decir lo que duele cuesta pertenencia y que ser uno mismo puede costar amor, sobre todo con estas mujeres de alto valor. Lo mismo con los hombres de alto valor también, si quieren, damas, pero es una realidad vista desde nuestro punto de vista masculino que si no produces, probablemente no valgas como hombre en muchas sociedades, por no decir por todos lados. Y esto también, en cierto modo, tiene su parte buena, ¿no? Porque ciertamente el hombre tiene que aprender a proteger, tiene que aprender a proveer, tiene que aprender a dar, a sacrificarse. Pero cuando es todo eso lo que se nos pide sin darnos amor, empezamos a hacer las cosas para ser aceptados. Y ahí viene la máscara al comienzo. Y entonces este hombre que está en este contexto hace lo que todo ser humano, hombre o mujer,
hace cuando siente peligro, se adapta, encuentra medios de subsistencia, no para de engañar. Y esto no lo hace para mentir conscientemente, sino para sobrevivir. Y así nacen las máscaras, queridos caballeros, no como vicios morales, sino como mecanismos de defensa. Y el problema es que lo que empieza protegiendo termina aprisionando, porque una vez que empieza a relacionarte así con todas las personas y quieres ser reconocido, recordado, inconscientemente vas a querer mantener esto que ya las personas conocen porque es mucho más incómodo mostrarse tal cual se es. Y esto es comprensible. A ver, pensemos en algunas máscaras comunes, no como caricaturas, sino reales. Por ejemplo, la primera máscara, el fuerte que no pide ayuda. No porque no la necesite, sino porque aprendió que necesitarla lo hace menos hombre. El exitoso, esta es otra máscara, que no sabe descansar, porque si se detiene, se encuentra con un vacío que no sabe nombrar. Ese hombre que trabaja incluso el domingo 24/7, porque en su cabeza, si se detiene, deja de valer. A ver, está también este que ha sido cultivado por esta industria de la pornografía a la cual estamos expuestos desde hace mucho tiempo. Sexualmente válido, el que confunde deseo con amor y el que conquista cuerpos para no enfrentar su soledad. Está también esta otra máscara, ¿no? El buen cristiano, el que cumple, sirve, aparece, pero nunca se deja tocar por la verdad de su propia herida. Va queriendo sanar a los demás sin haber sanado a sí mismo. Y estos no son hombres malos, insisto, son hombres defendidos. Es decir, que están a la defensiva. Por eso actúan como están. Y probablemente no lo saben. Probablemente te estás dando cuenta en este momento. Son hombres que aprendieron que mostrarse tal cual son no es seguro. Y aquí aparece una trampa silenciosa. La máscara realmente funciona. Te camuflas, te aceptan. Porque es ser querido. A ver, el hombre carismático que aunque internamente no lo sea, pero ha aprendido a hacerlo, es aceptado porque es gracioso, porque es elocuente, etcétera. Pero en lo profundo sabes que esto no es lo que tú eres. Porque esta máscara funciona, da resultados, evita conflictos, genera aceptación, produce aplausos, ¿ok? Y por último, mantiene el orden. A ver, como ya sabes cómo se usa esta máscara, más o menos sabes qué resultado da. Entonces vas teniendo un poco de control, aunque sea dentro de tu misma mentira. Por eso cuesta tanto soltarla, pero a pesar de eso, toda máscara tiene un precio. Primero que nada, te protege del rechazo, temporalmente, hasta que te canses de esto. Luego, te excluye del amor, porque probablemente, aunque no lo sepas, tú sientes que otras personas aman la persona que tú muestras, más no a ti mismo enteramente. Y es que el amor verdadero exige algo peligroso, pero necesario. Escuchen esto, ser visto, pero verdaderamente visto como nosotros somos. Y nadie puede ser visto si se vive escondido detrás de lo que se aparenta. Aquí hay otra verdad incómoda que conviene decirlo despacio. Se lo digo así. La máscara no te permite mentirle solo a los demás. Te entrena poco a poco para mentirte a ti mismo. Que empiezas a creerte eso que dices que eres. Ese rol empieza a definir quién eres. Y que sin ese personaje que has inventado probablemente no tenga valor. Y así, sin darte cuenta, la defensa, esta máscara, se convierte en tu identidad, una identidad artificial. Y déjame dejarte con algunas preguntas para que puedas ir examinándote, ¿no? A ver, esto no es para responder ahora, sino para que puedas examinar contigo en tu intimidad. Primero que nada, ¿cuál fue la primera máscara que te pusiste y por qué? En un segundo lugar, ¿a quién estabas intentando no perder o de quién estabas llenando expectativas? En un tercer lugar, ¿qué aprendiste sobre ti mismo cuando decidiste ocultarte? Y por último, ¿en qué momento protegerte se volvió vivir a medias? Porque hay algo que todavía no hemos dicho, caballeros, pero empieza a hacerse evidente. La máscara no es el problema central. El problema es vivir desde ella. Y eso nos lleva al siguiente paso del camino, al siguiente bloque.
¿Qué pasa cuando el rol deja de ser una función y empieza a reemplazar a la persona? Empieza a agotarte, a llenarte de una carga. ¿Qué pasa? A continuación, vamos a verlo. Hablemos entonces cuando dejar de ser se vuelve más peligroso que dejar de vivir. Es una paradoja y la vamos a explicar ahora mismo, ¿no? Ha sido para nosotros también, en cierto modo, todo un aprendizaje el ir adentrándonos en el concepto de la identidad y sobre todo de la identidad masculina, porque primero se tiene que estudiar, ¿no?, la parte general, la identidad del ser humano, identidad humana, identidad en Dios, identidad espiritual, identidad psicológica, todo dentro de un mismo ser integral, la identidad biológica también, pero también dentro de esta identidad biológica, espiritual, psicológica, está una subdivisión que somos nosotros los hombres, ¿no? Entonces hablemos del personaje masculino, ¿no? Que es cuando el rol reemplaza a la persona. Se habla mucho de roles a día de hoy y no saben lo peligroso que es este término, porque un rol no necesariamente indica quién eres, solo quién aparentas ser o la utilidad que tienes en una sociedad, en tu grupo, en la vida de las personas, ¿no? Hay un momento probablemente silencioso y casi imperceptible en que las máscaras dejan de ser algo que usas y empieza a ser algo que eres. Ya no actúas un rol, vives desde él. Y empieza, a ver, a nacer aquí el personaje, ¿no? Ahí nace el personaje. No el personaje ficticio, que muchas veces solamente elaboramos en la cabeza y nunca llevamos a la acción, sino ese personaje ya real y funcional, ¿no? El hombre que sabe exactamente qué mostrar, qué callar, qué exagerar y qué esconder para seguir encajando. Pregúntate estas cosas. Tú haces todo esto. Y es que el personaje masculino contemporáneo suele tener algunas características claras. Las enumeramos. Anótenlas, caballeros. Rinde, rola, produce, pite, desea, conquista, no se quiebra, no duda, no se detiene. Si en vez de decir un personaje masculino les dijera que esta es la definición de un robot, seguro que me creerían, porque así se siente también. Y si lo lees detenidamente, ves profundo, es justamente eso lo que quieren, porque quieren que seamos así. Y cuidado, porque el problema en sí mismo no es el rol, porque todos tenemos roles en la vida, de papá, de hermano, de muchas cosas, ¿no? Los roles son en cierta medida necesarios. Padre, como les decía, esposo, profesional, líder, proveedor, servidor, sacerdote, qué sé yo. Eso no es problema, insisto. El problema aparece cuando el rol reemplaza a la persona. Cuando ser padre es todo lo que eres. Cuando ser, qué sé yo, el ingeniero es todo lo que eres. Cuando ser deportista es todo lo que eres. O sea, cuando eres el productor, el mejor oficinista, el mejor de la oficina, el mejor empleado del mes. Y eso es todo lo que eres. Ahí hay un problema. Cuando ya no sabes quién eres fuera de lo que haces, cuando tu valor depende exclusivamente de tu rendimiento, cuando tu identidad se reduce a tu función en la vida. En ese punto el hombre deja de vivirse como un sujeto y empieza a convertirse en herramienta. Como les hablaba hace un momento, todas características propias de un robot. ¡Ey! Ojo con esto. A ver, al hombre se nos ve en este punto como medio, como recurso, como pieza. Y entonces pasa algo muy peligroso. Si el hombre falla en un rol, o si sientes tú mismo que fallas en un rol, sientes que tú eres el fallo. Si dejas de producir, sientes que dejas de valer. Y si no rindes, sientes que no existes. Como cualquier máquina que es descartada, ¿no? La impresora deja de imprimir o empieza a tirar aceite, perdón, tinta por todos lados, probablemente no tenga reparación, la descartas, pierde su valor. Su función es todo su valor. Pero nosotros no somos una herramienta. Porque cuando no sé quién soy, me convierto en lo que funciona. Así es la máscara que nos ponemos en nuestra vida. Y funciona en el trabajo, funciona en la familia, funciona en la iglesia, funciona socialmente. Puede ser que estés casado con alguien, pero esa persona no esté casada contigo mismo, sino con la apariencia, con la máscara que tú te has inventado. Y funciona, pero no es vivir. Funciona, pero no es amar.
Porque si tú amaras a la persona, también le mostrarías quién eres y viceversa. Porque tampoco funcionar es descansar. El personaje puede sostener una vida externa, claro que sí, pero nunca puede sostener el alma. Tu alma sabe que algo no está bien. Tú mismo sabes que algo no está bien. El alma no necesita rendimiento, necesita, escuchen bien esto, verdad. Y el personaje no vive en la verdad, vive en la ficción, en la fantasía, en una mentira, vive en la expectativa, siempre mirando afuera, siempre ajustándose, siempre defendiendo su imagen, siempre siendo 100% correcto. Por eso el personaje está siempre cansado. No porque haga demasiado, no señores, sino porque nunca puede dejar de actuar, incluso cuando duerme. Se los aseguro. Y aquí hay una herida profunda y muy masculina. Presten atención, caballeros. Muchos hombres no saben quiénes son cuando no están cumpliendo su rol. No saben quiénes son cuando no están liderando, produciendo, resolviendo o deseando. Y cuando el silencio llega, cuando la soledad llega, porque siempre llega, cuando no encuentras una persona para estar al lado, encuentran vacío. Probablemente sea ese el gran miedo de tu vida. Porque quizá detenerte implica una pregunta que asusta. Si no soy esto que hago, entonces, ¿quién soy? Y esa pregunta nos conduce directamente al siguiente nivel del problema. Porque vivir como personaje no solo cansa, divide lo que muestras de lo que sientes, divide lo que haces de lo que deseas, divide lo que aparentas de lo que realmente eres. Y eso tiene un nombre. Y vamos a continuación a examinarlo. A esta división, vamos a llamarle psicológica, mental, espiritual, de nuestra identidad, es realmente una fragmentación interior. Es vivir dividido. Porque cuando ya no sabes en qué parte de ti habitas, no hay verdad, no hay identidad. Porque vivir desde un personaje tiene precio, querido caballero. Este precio no es inmediato, evidente, pero sí, ciertamente es inevitable. El precio de vivir así, con un personaje, es la fragmentación interior. Y aquí es importante decir algo con claridad. No toda incoherencia es moral. Muchas veces es identitaria. ¿Ok? Se trata de que el hombre ya no sabe cómo vivir unificado. Ya no sabes cómo ser tú mismo, porque hace tanto tiempo que no eres que lo has olvidado y empieza a sentirse extraño, ¿no? Hacer y ser realmente esas cosas y esa persona y esa personalidad que en el fondo siempre ha sido. Empieza a pasar cosas extrañas, ¿no? Haces una cosa, piensas otra, sientes otra y esa otra, y eres otra distinta en soledad, o sea, es decir, de alguien más, alguien diferente cuando estás tú solo. Empiezas a querer pasar más tiempo solo sin rendirle explicaciones a nadie. No mientes conscientemente, simplemente te adaptas. Te conviertes en una versión distinta de ti, según el lugar, según la persona o la expectativa. En el trabajo eres uno, en la iglesia eres otro, con tus amigos eres otro y en secreto otro más. Perdón por lo que voy a decir, pero te vuelves un hipócrita profesional y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes el centro. Ya no sabes cuál de todos estos eres tú. La fragmentación no se siente como un gran colapso, no, se siente como un cansancio crónico, un cansancio que no se quita durmiendo, caballeros, un cansancio que aparece incluso cuando va todo bien, entre comillas, ¿no? Y aparecen signos muy concretos, relaciones correctas pero superficiales, conversaciones funcionales pero sin verdad, y risas pero sin descanso interior. Y algo muy delicado, una vida espiritual estéril, que existe, está, pero no da fruto, como que estás enteramente sonámbulo en la vida espiritual. Estás, pero realmente no eres ni estás. Se reza, pero no se entrega. Se cumple, pero no se habita. Se cree, pero en el fondo, en realidad, no se confía, porque al rezar también tú, tu identidad se debería conectar con Dios, pero como estás dentro del personaje, no hay nada en ti que realmente conecte y lo que sientes es un vacío. Y no porque falte fe, no confundas, ¿no? Sino porque la oración que se hace del personaje interviene para que no se haga desde la persona.
Y Dios realmente no dialoga con máscaras. Y en este momento me gustaría decirte una verdad que es dura, pero también es liberadora, ¿no? Nadie puede descansar mientras vive dividido, porque el descanso no viene de parar actividades, viene de habitarse entero. A ver, es como que si en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, tuvieras diferentes cuartos, ¿no? Como habitaciones. Y entonces entras en una habitación para estar en el trabajo, otra habitación para estar con los seres que amas en casa, otra habitación para estar con tus amigos, otra habitación para estar a solas. Es cansado como estarte moviendo de un lado al otro en lugar de ser siempre la misma persona en todos los lugares en los que estás, con todas las personas que conoces, en todos los ambientes en los que habitas. Porque, a ver, mientras una parte de ti vigila, otra se esconde y otra actúa y otra sobrevive. Entonces no hay paz posible, no hay posibilidad. De ahí que pase algo mucho más profundo. El hombre fragmentado no puede entregarse. Porque ¿qué va a entregar? Un corazón totalmente dividido, pieza a pieza, o va a entregar solamente una pieza, la pieza que conviene en ese momento. Puede cumplir, puede sostener, puede incluso sacrificarse sin la parte del amor, pero no puede donarse porque hace falta amor en esa entrega. Ay, a ver, para entregarte, hombre, necesitas saber quién eres y estar en contacto con ello. La fragmentación impide el amor verdadero, no por maldad, sino por imposibilidad. Amar, caballeros, exige presencia, exige estar, exige ser. Y la presencia necesita y exige unidad. A ver, no puede estar sí y no a la misma vez. No puedes estar en parte. Para estar presente necesitas estar todo tú. Por eso tantos hombres sienten que están ahí, pero no del todo. Y esto pasa en las relaciones también. Las mujeres se dan cuenta rápidamente de eso, ¿no? Los hombres sienten que están con su esposa, pero no están plenamente. Y ellas lo notan. Los hijos, lo mismo, sienten que está una parte de ti ausente, e incluso Dios mismo, y tú sabes cuando estás ante Dios de que no estás ahí realmente todo tú. Y aquí esto ya empieza como a apretar, ¿no? Cuando nos damos cuenta de estas cosas. Es que si vivir dividido cansa, entonces la pregunta ya no es solo psicológica, es existencial. Te pregunto, ¿qué estás haciendo para sostener esa división? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto agotamiento te causa? ¿Qué estás protegiendo con ella? ¿O a qué le tienes miedo? ¿Y qué perderías si dejaras de fragmentarte? Porque la fragmentación no aparece sola. Tiene una aliada silenciosa, una estrategia, una decisión a veces inconsciente que muchos hombres toman para sobrevivir. Y esa estrategia tiene nombre. Y se lo diré a continuación. Así que quédense un momento. La máxima estrategia de adaptación es la mentira. Porque, a ver, hablemos de cuando dejar de ser parece más seguro que ser rechazado. Me explico. A ver, aquí es donde muchos hombres se incomodan. Porque la palabra mentira pesa. A ver, hasta el mentiroso no quiere ser atrapado en su mentira. Sabe que esto tiene consecuencias. Sí o sí. Y conviene aclararlo desde el inicio de esta sección, ¿no? No estamos hablando solo de mentir diciendo algo falso. La mentira más común en el hombre moderno no se dice con la boca, se vive con la vida, valga la redundancia. Es decir, es vivir algo que no eres para no perder algo que temes perder, para no enfrentarte a algo que temes enfrentar. A ver, ¿qué puedes perder? ¿Qué te da miedo a perder, a aceptar, perdón? Primero que nada, la aceptación o el rechazo, el afecto, el respeto, el lugar, el puesto en la vida de alguien en tu empresa, el valor de ti mismo o lo que piensas que los demás tienen en valor hacia ti. La mentira en este nivel, queridos caballeros, no nace del deseo de engañar, sino del deseo de pertenecer. El hombre aprende muy pronto que decir la verdad tiene un costo, que mostrarse tal cual es puede traer consecuencias. Y entonces hace lo que sabe hacer mejor, se adapta, se calla lo que le duele, exagera lo que funciona, oculta lo que lo haría vulnerable, refuerza lo que le da aprobación.
No porque quiera ser falso, insisto, no, sino porque quiere elegir siendo aceptado. Es que se vuelve como el vicio, ¿no? Esa validación que parece una verdad psicológica profunda trabajada por Víctor Frank desde otro ángulo. A ver, cuando el hombre no está anclado a un sentido firme, empieza a vivir desde la reacción y no desde la verdad. Quien no vive en la verdad vive en una mentira. ¿Ok? Entonces, la reacción más eficaz para sobrevivir es la mentira adaptativa. Y te lo dices así a ti mismo sin decírtelo. Si soy así, me aceptan. Si muestro esto, pertenezco. Si oculto aquello, no me rechazan. Pero aquí hay una advertencia que casi nadie hace. La mentira sostenida termina desfigurando la propia identidad, porque llega un punto en que ya no recuerdas si estás actuando o si ya eres tú mismo. Por eso muchas veces cuesta detectar esto. Si ya no sabes si el cansancio viene del trabajo o del esfuerzo de sostener una imagen, esta mentira prolongada genera confusión interior. Insisto, no sabes si la ansiedad viene del futuro o del miedo a que descubran quién eres en realidad. Porque no escarbamos en esto, no nos detenemos muchas veces. Y hay algo más grave, ¿no? La mentira te aísla, aunque estés acompañado, porque puedes estar acompañado, pero no estar conectado. Al no ser tú mismo, nadie conecta con ti mismo. Puedes rodearte de gente, pero esto te deja solo, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y nadie puede conocerte si tú mismo te escondes. Aquí aparece también otra paradoja dolorosa. La mentira te mantiene a salvo hasta que te deja solo. Y entonces el hombre empieza a experimentar una soledad que es muy particular. No es falta de gente, es falta de verdad compartida. Nadie conoce quién eres. Entonces, es como Batman, ¿no? En cierto modo. No es que tengamos acceso a todas las armas del murciélago, sino que en realidad como nadie lo conoce, nadie lo entiende, nadie es capaz de amarlo. A ver, este hombre tiene conversaciones, pero no confesiones. Tienes contacto, querido caballero, pero no comunión. Tienes reconocimiento de tus pares, de tus amigos, de tu esposa, de tu hijo, de tu familia, pero no tienes intimidad, porque al final del día no están celebrando contigo, sino con el personaje que has creado. Y aquí es donde la vida espiritual también se resiente, porque la mentira no se queda fuera del alma, se filtra hasta en la oración, se reza lo que debería decirse. Es increíble, ¿no? Porque rezamos eso, lo que debería decirse, pero no lo que realmente se vive. Sobre todo cuando estamos en grupos, no somos incapaces de rezar honestamente, en público, ¿no? Se presenta un discurso correcto en lugar de un corazón verdadero. Y Dios, que es verdad, es la verdad completa, pura, es la verdad en su totalidad, no se deja encontrar desde la ficción. A ver, no castiga la mentira adaptativa, pero no puede habitarla. Dios no puede habitar en este corazón así, tal cual está, porque es un corazón desordenado, dividido, y Dios quiere ese corazón dividido para unificarlo. Pero mientras no dejes que esté unido, a ver, no va a haber comunión con Dios. Y esto, insisto, no es porque rechace al hombre, sino porque el hombre no se presenta, no se dona. Donarse, insisto, requiere integridad. Y si estamos desintegrados, si tenemos una máscara, no se puede. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a dar vuelta a todo, ¿no? Porque si la mentira es una estrategia de supervivencia, entonces la pregunta no es solo moral, es profundamente humana. A ver, ¿a qué estás sobreviviendo? ¿Qué temes perder si dices la verdad? ¿Qué harías si dejaras de aceptarte? La mentira cansa. La vida vivida desde una mentira es agobiantemente cansada, aísla, fragmenta, pero hay algo que la medida nunca puede dar: unidad. Y hay un solo camino que integra lo que está dividido. No es la perfección, no es la imagen, no es el control, no es el entendimiento, el razonamiento, ¿no? La previsión de todo, no. Simplemente el camino que integra es la verdad. Y no cualquier verdad, sino una verdad que no humilla, no aplasta y no destruye. Una verdad que integra. Y vamos a hablar de eso. Querido caballero, si la mentira es una estrategia, entonces la verdad es un camino de integración, que es cuando dejar de esconderse se vuelve el inicio
de la libertad. A ver, después de todo lo dicho, es normal que la palabra verdad produzca resistencia, porque muchos hombres no asocian la verdad con descanso, sino con exposición, con una transparencia brutal, casi violenta, porque expone, ¿no? Porque esto se puede afrontar con vergüenza, con juicio, con pérdida. Para muchos hombres, decir la verdad equivale a quedar indefensos, pero aquí hay que hacer una distinción clave, ¿no? Tanto humana como espiritual. La verdad no es humillación, sino que la verdad es unificación. La verdad, por tanto, no consiste en mostrarlo todo a todos, ni en desnudarse emocionalmente sin criterio, no. La verdad es dejar de dividirte por dentro, es permitir que lo que piensas, que lo que sientes, que lo que vives, deje de ir por caminos distintos, porque el gran desgaste del hombre moderno no solo, a ver, no viene solo de la existencia, de la exigencia externa, sino del esfuerzo constante por sostener versiones distintas de sí mismo. A ver, insisto, ser uno en el trabajo, otro en la casa, otro con amigos, incluso otro frente a Dios. Y entonces la verdad empieza cuando dices, ya no quiero vivir fragmentado, ya no quiero estar dividido. Y aquí aparece un miedo que es legítimo. A ver, cuando das este paso nacen las preguntas, ¿no? Si me muestro tal cual soy, ¿me seguirán queriendo? Si dejo de sostener esta imagen, ¿qué queda de mí? Si digo la verdad, ¿no lo perderé todo? La respuesta honesta es la siguiente. Hay pérdida. Hay cosas que sí se pierden. Se pierde la aprobación superficial. Esta pérdida es excelente. Cualquiera que tenga una aprobación superficial de ti mismo o una expectativa superficial de ti mismo no debería estar en tu vida. Se pierde el vínculo basado en la utilidad. Aquella persona que estaba cerca de ti por lo que le dabas, por lo que le producía estar cerca de ti, se va a ir. Y esto es excepcionalmente bueno perderlo. Y se pierde la relación sostenida por el personaje. Y aquí es donde hay un dolor posible más grande porque puede ser incluso que tu esposa esté casada con tu personaje y puede ser bastante doloroso, pero en el fondo es necesario. Es necesario para ti, incluso para ella, para las personas que te rodean, para tu familia. No sé a quién, con quién pueda perder en este momento relación. Puede ser que incluso haya personas que sí valga la pena perderlas por el personaje, aquellas personas que solo te querían porque eras productivo o porque a ver, cumplías a su manera, ¿no? No sé, esto probablemente sea bueno. Entonces, si hay una pérdida, pero estas pérdidas muchas veces tienen un valor positivo, que se entienda. Y hay algo que solo nace de ahí, el amor real. Van empezando a aparecer y a quedarse solo esas personas que realmente saben amar y aceptarte tal cual eres. Porque el amor, a ver, porque solo puede amar de verdad quien es visto de verdad. Visto, por ejemplo, no se encuentra nunca con personajes, no dialoga con máscaras, no sana apariencia. Por eso criticaba tanto a los fariseos y les decía hipócritas, sepulcros blanqueados y más cosas, ¿no? Mentirosos, es decir, abusivos, en pocas palabras, porque estos hombres actuaban desde esas emociones, desde esos criterios, desde ese juicio, pero nunca se encontraban con la persona que es Cristo. Entonces Cristo no podía encontrarlos a ellos tampoco. En los evangelios Jesús siempre hace lo mismo. No humilla, no expone para aplastar, pero llama a la verdad. Al paralítico le pregunta, ¿quieres curarte? Al ciego le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y a la samaritana la conecta directamente y va al punto de su historia. No para avergonzarla, sino para integrarla, para descubrir su verdad y poder hablar enteramente con la persona que está detrás de esa mentira, de esa máscara. Porque en la lógica cristiana, la verdad no es una acusación, es una condición de sanación. Dios no ama una versión mejorada de ti, no. Ama al hombre real que se presenta sin máscaras. Y aquí podemos hacer una afirmación fuerte, pero que en realidad es liberadora. Cristo no ama al personaje, ama a la persona. Y por eso la verdad duele al inicio, pero descansa después. Duele porque desmonta todas esas cosas que llevas dentro de ti y que muchas veces se te tiene que arrancar, pero se descansa porque ya no exige actuación. Aquí podemos llegar a experimentar algo que muchos hombres nunca han podido hacer, que la paz, la paz de no tener que sostenerse, ¿no? La paz de poder decir, esto soy ahora,
sin justificarme, sin adornarme, sin esconderme. Y desde ahí, recién desde ahí, empieza la transformación verdadera, no la que se impone desde afuera, sino la que brota desde la coherencia interior. A ver, la verdad no te expone para destruirte, que se entienda. La verdad está ahí para salvarte. Te revela a ti mismo para que puedas alcanzar salvación. Te devuelve la unidad, te devuelve el centro, te devuelve la cara, el rostro. No te quita la máscara y te da tu rostro. Cuando el hombre deja de huir de la verdad, descubre algo que probablemente sea inesperado, que no era tan frágil como creía, que no era tan indigno como creía, que no estaba tan solo como pensaba. Porque en la verdad, Dios no se retira, sino que se acerca. Y cuando se acerca te da un don, y vamos a hablar de ese don que es tan necesario cuando se quita la máscara. En este momento, cuando ya descubres esa verdad, te dejas iluminar por esta verdad, Dios te da una identidad. Esta es una identidad recibida de la que hemos hablado en el episodio anterior. Hablemos del cansancio de inventarse y del descanso de descubrirse. Después de hablar de verdad, la pregunta inevitable es esta: a ver, ¿quién soy cuando dejo de actuar? Esta es la verdad de nuestra vida. Y aquí aparece una de las confusiones más profundas del hombre moderno. Creer que la identidad es algo que se construye. Nos han engañado con eso. Desde muy temprano nos enseñan esto. Conviértete en alguien, constrúyete, hazte a ti mismo, define quién quieres ser. Tú tienes el control, tú construirás el hombre que quieres ser. Y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica a lo más íntimo de la persona. Es decir, no importa quién soy yo realmente, sino aquel personaje que pueda inventar para abrirme camino en la vida. Pero hay una verdad antropológica y espiritual que confronta este pensamiento, ¿no? El hombre no se inventa, el hombre se descubre. Y aquí está la diferencia fundamental entre estos dos caminos. Hay, primero que nada, una identidad fabricada. La identidad fabricada se edifica a base del esfuerzo constante. Tienes que sostenerla, defenderla, actualizarla, probarla. Depende de tu rendimiento, tu imagen, tu estatus, tu utilidad, tu validación externa. Por eso cansa, porque cualquier error les pone al riesgo, cualquier fracaso la resquebraja, cualquier debilidad la amenaza. El hombre que vive de una identidad fabricada nunca descansa del todo. Siempre está en obra, en construcción constante. En cambio, esta identidad recibida de la que le estoy hablando funciona de otra manera. No se fabrica, se acoge, no se impone, se habita en esta identidad. No se defiende con ansiedad, sino que tiene una coherencia interna que nos permite vivirla. En la visión cristiana, pero también profundamente humana, la identidad no nace del hacer, sino del ser en relación. Me explico. Tú no eres lo que produces, no eres lo que logras y no eres lo que aparentas. Eres alguien antes de hacer nada. Pienso, luego existo, ya lo diría Descartes. Por eso eres hijo, persona y llamado. Por eso la identidad recibida te integra. Integra tu historia, incluso las heridas, te lo aseguro. Hasta las heridas empiezan a tener sentido. Integra tus límites, integra tus deseos, integra tu vocación. Porque no te pide que seas perfecto, sino que seas verdadero. Y aquí aparece la afirmación clave para el hombre, para ti que nos escuchas. La identidad recibida libera del miedo a no ser suficiente. Y esto ya lo hace y lo da todo. Porque ya no tienes que demostrar que vales, ya vales. Y no tienes que convencerte de ello tampoco. No es una autoafirmación, no. El conocerte te ayuda a encontrar tu valor. No tienes que ganarte el derecho a existir. Ya existes con sentido. Esto no elimina la responsabilidad, no, sino que lo ordena. No elimina el crecimiento, le pone una raíz. No elimina el esfuerzo, sino que le da dirección. Cuando el hombre deja de fabricarse, deja de pelearse consigo mismo y con los demás también. Porque solo quien sabe quién es puede darse sin perderse. Porque no se va con él el personaje, no, sino que aquello que da es lo que es. Solo quien habita su identidad puede amar sin miedo. Y aquí cerramos el arco del episodio con esto. El problema nunca fue la falta de disciplina
ni de fuerza, ni de voluntad. Probablemente tengas todas estas virtudes, sino que la identidad recibida, sino que el problema fue vivir desde una identidad que no era hogar. Por eso cansaba, por eso fragmentaba, por eso exigía máscaras. Y la identidad recibida, en cambio, no exige actuación, exige presencia. Y ese es el descanso que todo hombre busca en realidad, aunque la mayoría de nosotros no sepa nombrarlo. Y con esto me gustaría ir cerrando el episodio. Después de todo lo dicho, queda una verdad simple pero incómoda. Solo quien es puede entregarse. No puedes amar desde una máscara, no puedes liderar desde una mentira, no puedes construir legado desde un personaje. Porque todo lo que no eres, tarde o temprano se cae. Y cuando se cae, no solo derrumba la imagen, se derrumba el hombre que la sostenía. Por eso el cansancio que muchos sienten no es físico, de hecho nunca lo es existencial. Es el agotamiento de actuar una vida que no es hogar. Una máscara duele. Duele porque te deja sin protección, porque te expone, porque te enfrenta a la pregunta que evitaste. ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? Pero en cambio vivir sin máscaras libera. Libera porque ya no tienes que fingir fuerza, porque puedes pedir ayuda, porque puedes ser amado sin condiciones falsas, porque puedes finalmente descansar. Aquí hay una verdad que atraviesa toda experiencia humana y cristiana. Dios no te pidió que fueras impecable, te pidió que fueras verdadero. Y la verdad no te humilla, te ordena, no te aplasta, sino que te integra, no te roba el valor, sino que te devuelve tu identidad. Cuando dejas de aparentar y empiezas a ser, querido caballero, cuando empiezas a ser, puedes entregarte como esposo, como padre, como amigo, como hombre, como creyente. Porque solo quien vive desde la verdad puede amar sin miedo a perderse. Y este episodio no termina con una consigna, termina con una pregunta que te acompaña. ¿Quién serías si dejaras de actuar? Y más profundamente aún, ¿qué pasaría si ese hombre, el real, el frágil, el incompleto, fuera finalmente suficiente? Ahí, en la respuesta a esa pregunta, empieza el camino. Y ahí también se abre la puerta al próximo episodio, porque descubrir quién eres inevitablemente conduce a otra pregunta. ¿Para qué estás llamado? Vamos quedando por ahí, queridos caballeros. Con esto cerramos el episodio. Gracias por llegar hasta acá. Y si has llegado hasta acá, no te olvides de dejarnos un favorito, un like, donde veas este episodio en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma, y de compartirlo con tus amigos, con tus hermanos de comunidad, con tu compañero de trabajo, con ese socio del gimnasio, con cualquier persona a la que le pueda servir este episodio. Haznos llegar a más caballeros porque queremos también ayudar a muchas personas a encontrarse a sí mismas, a muchos hombres a descubrir valientemente quién son y el verdadero valor que tienen. Vamos dejando por ahí este episodio de Viernes de Varones. Nos vemos el martes en Templarios Digitales y el próximo viernes en la próxima edición de este su espacio en Uno a Uno Podcast, Viernes de Varones. Les saluda a su servidor de siempre, Edwin Vargas, y ya saben, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.